Innovers, el podcast de Fundación Innovación Bankinter. Si quisieras, podrías sacar mejores notas. Mi hijo no aprueba porque no le interesa la escuela. Pues el mío es de letras y se le dan fatal las mates. Muchos adultos aún recuerdan con una sensación agridulce una niñez en parte marcada por ese tipo de comentarios. No es que no quisieran sacar mejores notas durante su etapa escolar, es que no sabían cómo hacerlo. Y muy probablemente ni siquiera sabían cómo interesarse por materias a las que no encontraban utilidad. En realidad, las respuestas que necesitaban, estaban en sus propios cerebros. Hoy la neuroeducación se esfuerza por ayudar a los estudiantes a encontrarlas. ¿Qué tal? Soy Esther Paniagua, periodista independiente y autora especializada en tecnología. Bienvenidos a Innovers, el podcast de Fundación Innovación Bankinter en el que exploramos tendencias que nos cambian la vida. Hoy es el turno de la neuroeducación, una disciplina que se propone aprovechar al máximo el potencial de los alumnos para que todas y todos puedan aprender mejor. La neuroeducación fusiona las estrategias pedagógicas con lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo hace buscando la base científica detrás de prácticas que se llevan a cabo desde hace muchos años por pura intuición. Son aquellas que, por ejemplo, diferencian una clase que interesa a todos los alumnos de otra que les parece tremendamente aburrida. Entre otras cuestiones, la neuroeducación se plantea qué elementos pueden optimizar el aprendizaje de los alumnos, mantener su atención y lograr que la enseñanza sea una experiencia placentera que quieran repetir. Se trata de una cuestión de calidad más que de cantidad. De poco sirve acumular conocimientos si después los olvidan con facilidad o no se sabe cómo aplicarlos o si estos no despiertan el más mínimo interés. Para diseñar un entorno educativo que realmente consiga optimizar el rendimiento académico de todos los alumnos, son imprescindibles factores como la confianza, las emociones, la motivación, el interés o la sorpresa. Todos ellos provocan respuestas en nuestro cerebro que permiten sacar el máximo partido al proceso educativo. Para hablar de esta disciplina contamos con David Bueno. David es doctor en Biología y director de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Que sepamos, la primera de todo el mundo que se dedica en exclusiva a esta temática. David lleva muchos años estudiando la genética del desarrollo y la neurociencia, así como su relación con el comportamiento humano, especialmente durante los procesos de aprendizaje. La entrevista con el experto. David, bienvenido a Innovers y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer compartir este rato. Bueno, voy al grano con las preguntas, que tenemos muchas y queremos extraer todo tu conocimiento. Al hablar de neuroeducación lo hacemos sobre el funcionamiento del cerebro y su relación con el aprendizaje. David, ¿cómo definirías tú esta disciplina? ¿Qué es exactamente lo que buscáis los investigadores que os dedicáis a esto? Mira, lo que buscamos es aprovechar todos los conocimientos que tenemos en neurociencia y generar conocimientos nuevos también en neurociencia, aprovecharlos para aplicarlos al mundo de la educación, para entender qué implica para un cerebro humano adquirir conocimientos nuevos, para ver por qué hay etapas de la infancia, de la adolescencia, en las que hay conocimientos que se adquieren mejor que en otras etapas. Entender incluso cómo todo aquello que aprendemos, y muy especialmente cómo lo aprendemos, esto es, el estado emocional con que adquirimos conocimientos nuevos, también condicionan la manera como continúa construyéndose el cerebro y, por lo tanto, la manera como también están influyendo en cómo aprenderemos en el futuro y en cómo seremos, en cómo nos percibiremos a nosotros mismos, en cómo nos relacionaremos con nuestro entorno. Es acercar estos dos mundos que hasta hace una docena de años parecían mundos invisibles, pero que dependen absolutamente unos de otros. Aprendemos con el cerebro y el cerebro nos permite continuar aprendiendo al mismo tiempo que se ve influido por todo aquello que nosotros aprendemos. Mencionas el estado emocional y muchos otros factores. A lo mejor tiene algo que ver con mi siguiente pregunta, que es algo que posiblemente nuestros oyentes se hayan planteado también alguna vez. Y es ¿por qué se nos quedan grabadas ciertas cosas que aprendemos y no otras? ¿Por qué a algunas personas les encanta aprender y a otras les aburre? Mira, normalmente todo aquello que tenga componentes emocionales lo aprendemos con más eficiencia que si no hay componentes emocionales.
Y eso tiene un motivo muy, muy simple. Y es que las emociones son patrones de conducta, de respuesta, automatizados, que se desencadenan ante una situación que requiera urgencia. Cualquier respuesta reflexiva es siempre más lenta que una respuesta emocional. Las emociones nos permiten responder rápidamente cuando hay una urgencia, pero son tan importantes para sobrevivir. Sin emociones no sobreviviríamos. Sin miedo para escondernos o huir de una amenaza, no sobreviviríamos. Sin alegría para podernos relacionar con las demás personas, como somos una especie social, tampoco sobreviviríamos. Son tan importantes que cualquier aprendizaje que tenga emociones asociadas, el cerebro lo interpreta como: esto sí que es importante, esto merece la pena guardarlo bien en la memoria. A ver, podemos aprender sin emociones, repitiendo 1 millar de veces una misma cosa. Al final nos queda grabada en el cerebro, pero las emociones nos permiten ganar en eficiencia de aprendizaje. ¿Podrías ponernos un ejemplo? Sí, iba a decir mucha atención por eso, porque no todas las emociones son iguales. Es este ejemplo precisamente. ¿Podemos aprender a través del miedo? Sí, el miedo es una emoción básica. Y hay estrategias que se usaron en otras épocas que asustaban a los alumnos con castigos, con suspensos, con una serie de cosas, bueno, pues que hacían que uno se esforzase para aprender y terminabas aprendiendo cosas. ¿Qué sucede si aprendes con miedo? Que después no vas a querer continuar aprendiendo cosas nuevas. Porque cada vez que tengas que aprender algo, tu cerebro conectará estas redes neuronales asociadas con el miedo. Y como el miedo es incómodo, no querrás aprender cosas nuevas. Por eso hay personas que, bueno, pues que han ido toda su vida a un centro educativo, hasta la secundaria, incluso el bachillerato, incluso hasta la universidad, y cuando terminan, no quieren continuar progresando intelectualmente. Hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque en algún momento o en muchos momentos hubo miedo en sus aprendizajes. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa son las estrategias basadas más en la alegría. Alegría entendida como confianza. La alegría es una emoción que transmite confianza. Si yo pusiese ahora unas imágenes de una persona alegre, de una persona triste, de una persona enfadada, y preguntase: de estas 3 personas, ¿a quién preferís como un compañero para hacer un trabajo? Como alguien que se sentará a vuestro lado en un transporte público, metro, autobús, el tren, a quien no conocéis de nada, a quien nunca conoceréis de nada, pero que estará pues media hora a vuestro lado. Todo el mundo elige la persona que está alegre. Nadie nunca elige la persona que está enfadada, porque es una emoción, el enfado, la ira, que transmite sensaciones de agresividad y, por lo tanto, de posible amenaza. En cambio, la alegría transmite confianza. Una educación basada en la confianza, en la sorpresa, en el estímulo, en el reto asequible, lo que hace es no solo afianzar bien nuestros aprendizajes, sino transmitir ganas de continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. Porque confiamos, porque nos sentimos satisfechos con aquellos retos que nos estamos planteando. Así que las emociones son clave, pero sobre todo qué emociones usamos es lo que marca las grandes diferencias. Claro. Bueno, todo esto es una maravilla, ¿no? El aplicar estos conocimientos para, bueno, pues fomentar este tipo de educación y de enseñanza, digamos, también un poco más incluso personalizada, ¿no? Pero, bueno, normalmente en cada aula suele haber 20 o 30 cerebros, ¿no? Cada uno de su padre y de su madre. ¿Cómo se plantea la neuroeducación ese reto? ¿Cómo se puede lograr que tantas personas distintas eleven su rendimiento académico a través de estas estrategias? Uno es la magia de la diversidad, ¿no? Todos somos diferentes y en un aula con 20 o 30 alumnos te encuentras siempre alumnos brillantes, que a veces en broma decimos que aprenden a pesar de tener profesores en el aula. Por supuesto, aprenden gracias a los profesores que tienen en el aula, pero que aprenderían solos. Y siempre te encuentras con personas pues, que les cuesta muchísimo más. ¿Por qué? Bueno, porque su cerebro también es diferente, cada cerebro es diferente. Hay un componente genético. Hay una serie de genes, tenemos casi 8.000 genes que funcionan dentro de nuestro cerebro y que están condicionando
pues todos los aspectos de nuestro comportamiento y de nuestros aprendizajes. Hay personas con más predisposición genética a la memoria, a la creatividad, a la atención, a la motivación, a cualquier aspecto que nos podamos imaginar que otras. Ahí no podemos hacer nada. Cada uno tiene los genes que tiene, los que les han pasado sus progenitores, sin que sepamos qué genes estamos pasando. Es simplemente aceptar que estas diferencias existen. Y como tú preguntabas, ¿y ahora cómo le sacamos provecho? Ujú. Bueno, pues la forma de sacar provecho es precisamente gestionando la diferencia. Lo importante, pues, es, sabiendo que hay diferencias, es gestionar estas diferencias para que todos los alumnos sientan que están aprendiendo cosas nuevas, se sientan a gusto con aquello que aprenden, sabiendo que aquellos alumnos que son más brillantes, bueno, pues progresarán un poquito más que los que son menos brillantes, que les cuesta un poquito más. Pero ese no es el problema, porque igualmente unos progresarán más que otros. Lo importante, sabiendo que en un aula hay diferencias entre personas, diferencias genéticas, diferencias incluso también en cuanto a los aprendizajes previos. Seguramente hay alumnos que antes han tenido situaciones más estimulantes que otros. Lo importante en educación es saber gestionar estas diferencias. Lo importante es que cada alumno, sea más brillante o menos brillante, cada alumno pueda encontrar satisfacción, recompensa en continuar progresando, en continuar aprendiendo cosas nuevas. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue proponiendo a los alumnos retos que puedan ser abordados desde los distintos niveles de cada alumno, que puedan ser abordados sabiendo que los alumnos sientan esa confianza de que son retos que les exigen, pero que son asequibles. En el momento en que un alumno ve que un reto no es asequible, se desconecta. ¿Para qué esforzarme si no voy a lograr lo que me están pidiendo? En el momento en que un alumno ve que ese reto es demasiado fácil, ¿para qué esforzarme? Es tan fácil que no hace falta ni que aprenda esto porque no me motiva lo suficiente. Una de las formas de conseguir integrar todas estas distintas diversidades que hay en un aula es, por ejemplo, a través del trabajo colaborativo. Pero ¿qué implica el trabajo colaborativo? No es todos haciendo lo mismo. Propongo un reto para todos, en grupos o para toda el aula, me da igual, según qué reto sea, y hago que cada alumno tenga que aportar algo propio, exclusivo, para conseguir superar ese reto. Aquel alumno que es brillante, le propongo un reto más difícil para que para él sea un estímulo. Y aquel alumno, bueno, pues que le cuesta un poquito más, le pongo también un reto que sea un poco más sencillo para que también lo vea asequible, pero que sea un reto indispensable, que todos los demás alumnos tengan que necesitar de eso también para poder continuar aprendiendo. De forma que todos tengan retos estimulantes y asequibles y que se sientan imprescindibles para el resto de esos compañeros. Y no pueden ver esto como injusto, ¿no? El que tiene un reto más complejo porque, bueno, tiene, digamos, más facilidades, puede pensar, bueno, es injusto, ¿no? Porque mi compañero tiene un reto mucho más fácil que yo y va a sacar mejor nota. No va a sacar mejor nota, porque ahí viene la gracia del docente de valorar en su justa medida qué está aportando cada uno. Y que tenga un reto más complejo no significa que tenga que estar más horas dedicado a este reto. Eso lo sabemos, ¿no? Entendemos la teoría, pero el alumno que está inmerso en ese proceso puede no verlo así, ¿no? Puede parecerle injusto. No lo sé, ¿eh? Si se consigue gestionar bien un trabajo en equipo, nadie lo ve injusto. Ahora que estamos grabando este podcast, ¿tú ves injusto que tengas un compañero que esté gestionando el audio, haciendo un trabajo diferente al que haces tú? O que yo esté dando aquí unas explicaciones, o que tú estés haciéndome unas preguntas, yo lo veo como injusto. Para nada. Bueno, yo al menos no lo veo como injusto. Es un trabajo en equipo para conseguir transmitir una serie de ideas, de conocimientos. Si falla uno de nosotros tres,
esto no sale adelante. Claro, Los supongo que tres al somos plantearlo así es diferente, sí. Claro, claro, todos somos indispensables. Aquí está la gracia. No hay nadie que nos esté mirando que simplemente se vaya a beneficiar de esto como protagonista, como autor, como productor de este podcast, sin hacer nada. No hay nadie. Y habéis hecho estudios donde se vea cómo funcionan estas estrategias, ¿no? De abordaje colaborativo, de la educación y cómo cambian, ¿no?, los resultados. Hay estudios a distintos niveles. Por ejemplo, hay estudios hechos con resonancia magnética funcional. Es un sistema que permite monitorizar cómo se está activando el cerebro en vivo y en directo. Y lo que se ve es que cualquier aprendizaje que tenga componentes sociales, que se haga con otras personas, el trabajo colaborativo necesariamente lo haces con otras personas, activa muchas más zonas del cerebro. Y cuantas más zonas se activan del cerebro, con más eficiencia fijamos esos aprendizajes. A nivel más, iba a decir, ecológico, dentro del aula. Bueno, pues se ha visto que cuando un alumno se ve apoyado por sus compañeros, pues también fija mejor sus aprendizajes. Y cuando un alumno apoya a sus compañeros, también fija mejor esos aprendizajes. El aprendizaje colaborativo lo que permite es esto, es verte apoyado cuando algo no te sale bien y apoyar a los demás cuando ves que algo no les sale bien, porque todos son necesarios para conseguir superar ese reto. Aquí lo difícil para el docente es plantear retos que permitan este escalonamiento, que permitan que para unos proponerles una tarea un poco más compleja y a otros algo un poquito más simple, que no sea solo pintar y colorear, ¿vale? Tiene que ser un reto que implique exigencia cognitiva, pero adecuada al rendimiento de cada uno. Claro, sí, el aspecto de cómo deben cambiar la aproximación por parte de los docentes es otro tema, ¿no?, que nos daría para otro podcast. Mencionabas antes, David, hablabas del esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues siempre está ese eterno debate sobre el esfuerzo, el grado. Ahora con tenemos siempre constantemente nuevas tecnologías que ayudan o pueden ayudar en estos procesos, pero también reducir el esfuerzo, ¿no?, del alumno. Y se piensa pues que eso al final redunda en un menor aprendizaje o en que perdamos ciertas habilidades, ¿no?, como yo que sé, la capacidad de memorizar, ¿no?, porque ahora todo está en internet, estas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante el esfuerzo a la hora de aprender? El esfuerzo es importante siempre. A ver, iba a decir, ya nacer es un esfuerzo. El esfuerzo forma parte de la vida misma. Y en el aprendizaje debe haber esfuerzo. El problema es cuando el esfuerzo que dedican los alumnos no se ve recompensado por el entorno. Recompensado no significa premios. Recompensado significa solamente la mirada de aprobación, de confianza de los docentes y de los progenitores. Que aunque el trabajo que hayan hecho, bueno, pues no sea todo lo bueno que nosotros pensábamos, esa mirada de confianza debe estar siempre presente. Por supuesto, si pensamos que puedes hacerlo mejor, hay que reconducirlo. Pero reconducirlo no es ¡qué desastre! Repítelo otra vez. Reconducirlo es, ostras, qué interesante. Podemos, primera persona del plural. Podemos, yo me implico contigo. Podemos hacerlo mejor. ¿Nos ponemos a ello? Muy bien. Apoyo, confianza en ese esfuerzo. Si no, y todos lo hemos vivido alguna vez, hemos hecho algún esfuerzo para hacer algo, nuestro entorno nos lo ha tirado por tierra sin darnos ninguna alternativa y normalmente abandonamos ese campo y nos dedicamos a otra cosa. Te hace sentir mal, ¿no? Al final es no gratificante en absoluto. Exacto, exacto. David, para acabar, me gustaría preguntarte por otro ámbito natural de aplicación de la neuroeducación, que es el de equiparnos para afrontar nuestro futuro. Un futuro más cambiante que nunca, si cabe, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos la neuroeducación a afrontar esa sensación de cambio e incertidumbre constantes?
Yo creo que la principal ayuda es entender cómo nos está funcionando el cerebro ante las incertidumbres. Pero ante las incertidumbres, ante los cambios, ante las novedades, hay dos maneras radicalmente opuestas de responder. Que nadie, ninguno de nosotros, está anclado en uno de estos dos extremos. Todos estamos en algún punto intermedio. Pasa que en ciencia debemos comparar extremos, ¿vale? ¿Cuáles son estos extremos? Hay personas que ante un cambio, ante una novedad, ante una incertidumbre, suelen responder con miedo. El miedo es una emoción básica, imprescindible cuando hay una amenaza real. El problema es tener la tendencia a responder con miedo ante cualquier cambio que haya. Son personas poco transformadoras, porque si me transformo habrá novedades. Uy, novedades, qué miedo. Personas poco proactivas, porque si eres proactivo, tú generas novedades. ¿Generaré novedades que me darán miedo? Pues no. Personas con menos capacidad de aprendizaje, porque siempre aprendemos cosas nuevas. No aprendemos cosas que ya sabíamos. Aprendemos cosas nuevas, nuevas. Mejor no aprendo nada. Personas con menos calidad de vida, porque el miedo es una sensación incómoda. ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo son las personas que tienen o que tenemos, y me gustaría sumarme a este segundo extremo, tenemos tendencia a responder con curiosidad. La curiosidad es una mezcla de reflexión. La curiosidad no es aceptar las cosas nuevas porque como son nuevas van a ser guay. No. La curiosidad siempre implica, ¿y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y cómo lo puedo aprovechar? ¿Y cómo lo puedo acrecentar? Es mezcla de reflexión y algunas emociones, como por ejemplo la alegría entendida como confianza, confío en mí mismo, confío en mi entorno. La sorpresa. Para sentir curiosidad, debemos sorprendernos de las novedades. Las personas con curiosidad son personas más transformadoras. De inicio, los cambios, las novedades no les dan miedo, las examinan. Personas más proactivas, capaces de generar novedades, porque ser curioso también genera sensaciones de bienestar. Cuando uno lo descubre, a veces te resulta incluso difícil no continuar generando novedades constantemente, todas las que se te ocurren. Personas con más capacidad de aprendizaje, personas con más calidad de vida, porque se sienten más a gusto consigo mismas y con su entorno. Todo esto tiene una correlación dentro de nuestro cerebro y pasa por la activación de estas zonas emocionales vinculadas con la curiosidad, la sorpresa, la alegría, en vez de con el miedo, con la reflexión que se genera en otra zona del cerebro diferente y que hay que cultivar desde la primera infancia. Por lo tanto, yo creo que desde la neurociencia entender cómo funcionan estos procesos nos ayuda a diseñar estrategias educativas que permitan conseguir personas más curiosas, más empoderadas, más seguras de sí mismas y de su entorno, más colaborativas, porque para confiar en el entorno tienes que confiar en tu entorno y permitir que las demás personas confíen en ti. Y todo esto va configurando redes neuronales, muchas están ya identificadas, otras todavía no, por suerte. Si no, los que nos dedicamos a esto nos quedaríamos sin trabajo, pero todavía se está avanzando mucho. Pero nos permite, por ejemplo, generar unos estudios que sean mucho más competenciales. Ahora habrá un cambio educativo y justamente este cambio educativo apuesta por la competencialidad. ¿Qué es la competencialidad? No es aprenderte las cosas de memoria. Por supuesto que tienes que aprenderte cosas de memoria. La memoria es tan importante ahora como lo era hace 100 años. Pasa que parte de la memoria la hemos externalizado en la tecnología digital. Hay que aprenderse cosas, pero no porque sí, para aplicarlas a situaciones nuevas, para poder crear conocimientos nuevos a partir de aquello que has aprendido antes. Todo esto se vincula con esta parte más de curiosidad, más de empoderamiento personal. Claro, pienso, por ejemplo, pues en un médico, ¿no? Pues tendrá que aprenderse ciertas cosas de memoria para cuando ve a un paciente saber, no sé si eso que puede estar roto, ese hueso cómo se llama, o bueno, para miles de aplicaciones, ¿no? Todos. Un electricista tiene que aprenderse cómo funciona un circuito eléctrico, no puede consultarlo cada vez. Exacto. Ahora, ante un circuito eléctrico nuevo que no ha visto nunca, a partir de los conocimientos que tiene y de un libro de instrucciones,
sabrá qué tiene que hacer. Me pregunto, todavía estamos en este proceso, ¿no?, de averiguar cómo a través de la educación pues fomentar personas que en lugar de afrontar estos cambios con miedo, esta incertidumbre con miedo, lo hagan con curiosidad. Pero en este camino ahora mismo me dirigiría a esas personas. ¿Cómo podemos ayudarles o hay alguna estrategia, algo que puedan hacer para intentar transformar ese miedo en curiosidad? Siendo conscientes. Yo creo que lo primero es hacer un acto de autorreflexión. Es un proceso mental que se llama metacognición, que está estudiado también. Es la capacidad de pensar sobre los propios pensamientos. Es tener tiempo, sin estrés, para pensar, para sentarte o caminar o nadar, da igual, o ir en bicicleta, y pensar, ¿eso que me sucedió ayer que me dio tanto miedo? A ver, ¿por qué me dio miedo? ¿Realmente era una amenaza? ¿O simplemente es porque no estaba acostumbrado? Ya está, planteárselo, no sacar grandes filosofadas, ya vendrán luego. Pero a medida que vamos pensando sobre por qué nos comportamos como nos comportamos, poco a poco, sin darnos cuenta, iremos modificando estos comportamientos. Cuando nos demos cuenta que muchos miedos que tenemos son absurdos. Por ejemplo, yo hace unos años, cada vez que me cambiaban el sistema operativo del ordenador, sentía pánico. Y pensaba, si todo el mundo tendrá que aprenderlo, yo también voy a ser capaz de aprenderlo. Ahora, no es que me guste, pero ya no me da miedo. ¿Por qué? Porque empiezas a pensar y dices, a ver, ¿por qué te tiene que dar miedo? Si alguien lo ha diseñado es para que sea más útil, más cómodo, más versátil, pues lo asumes. Pensar qué importante, ¿no?, en esta vida ajetreada que llevamos, que no parece que no hay tiempo, ¿no?, para las cosas importantes como esa, pensar y esa metacognición. Bueno, desde luego está claro que la neuroeducación tiene mucho que aportar al sistema educativo y a nuestra manera de aprender, y es sin duda una disciplina muy esperanzadora y potencialmente transformadora. Muchas gracias, David, por compartir tu conocimiento hoy en Innoverse. Pero antes de dejarte marchar, te voy a pedir que participes en un pequeño juego que proponemos a todos los invitados de este podcast. No te preocupes, que es pan comido. El test de Innoverse. Te voy a plantear una serie de situaciones y te voy a pedir que las contestes sin pararte mucho a pensar en las respuestas. Solo tienes que decirme qué harías tú en cada una de ellas. Comienzo. Imagina que tienes que elegir una sola tecnología para mejorar nuestro mundo y que decides escoger la que mayor potencial tiene para hacerlo. ¿Cuál escogerías y por qué? La humanidad. No es una tecnología, pero es ser humanos. Qué bonito. Estás en una situación de poder virtualmente infinito, imagínate. ¿Qué reto de la humanidad solucionarías primero? La violencia. Bien. Tienes unas gafas que te permiten ver el mundo dentro de 10 años. ¿Qué ves al ponértelas? Más empoderamiento social para conseguir una vida más digna y dignificante. Qué bien, el canto de esperanza, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos nuestro juego. Muchas gracias de nuevo por tu participación en Innoverse, David. Nos has descubierto una disciplina apasionante que puede influir en la vida de millones de personas y que puede ser clave ante retos tan importantes como el abandono escolar, el bienestar mental o la prosperidad de las personas. Te deseamos mucho éxito en tu trabajo. Un placer compartir con vosotros. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hay pocas cosas tan importantes en la vida como la educación. Esta tiene un alto impacto en nuestro desarrollo profesional, en nuestra calidad de vida e incluso en nuestra salud. Por eso es crucial superar el estancamiento actual del sistema educativo y todos los retos que plantea y hacer la educación innovadora accesible a todas y a todos. Los avances en neuroeducación sin duda pueden ayudar a desarrollar modelos educativos más efectivos y amables que tengan en cuenta no solo lo que aprenden los alumnos, sino también cómo aprenden y sus intereses. Precisamente la construcción de un nuevo paradigma educativo en un entorno cambiante es una de las tendencias en innovación recogidas en el último informe Megatrends de Fundación Innovación Bankinter. Te animo a que visites su web, fundacionbankinter.org, para profundizar más en ello. En el próximo episodio de Innoverse exploraremos una nueva tendencia y nos asomaremos al futuro de la mano de la innovación. Hasta entonces, un saludo y muchas gracias por escucharnos. Por delante del futuro, también en las ondas. Si quieres profundizar en esta u otras tendencias de innovación,
Entra en fundacionbankinter.org.